sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, no me sobra palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón. Buenas noches, queridos hermanos, en la paz y en la bendición de nuestro amado Padre Celestial. Gracias por estar aquí, queridos hermanos, y nos disponemos inmediatamente para hacer la oración de protección y de sellamiento en el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, sellamos nuestra vida personal con todas nuestras pertenencias, sellamos nuestra salvación con tu preciosa sangre, sellamos nuestras inquietudes para que todos nuestros afectos, para estar seguros de alcanzar la respuesta a nuestras necesidades. Sellamos nuestro corazón para que no entre ningún espíritu de rencor, amargura, odio, depresión, soberbia, orgullo, vanidad, jactancia, tristeza, duda o miedo. Sellamos con tu sangre poderosa, Señor, nuestra voluntad, para que esté presta siempre a hacer el bien. Te pedimos sella nuestra mente, para que entren solo pensamientos que nos permitan alcanzar el gozo, la paz, y así cambiar nuestra manera de vivir. Sella con tu sangre bendita, Señor, todo nuestro cuerpo, para recibir la salud, para ser protegidos del pecado y de las enfermedades de los últimos tiempos, así como del adulterio y de los accidentes. Sella nuestro pasado, Señor, para que toda herida que aún nos haga daño sea sanada con tu sangre bendita. Sella nuestro presente, para que todas nuestras actividades sean cubiertas con tu sangre protectora. Sella nuestro futuro, para que nuestros planes y proyectos sean preservados de todo ataque y de toda influencia del maligno. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, sellamos esta jornada de oración a cada uno de los que estamos haciendo esta consagración, como te pedimos, sella nuestra casa y a todos los que habitan en ella, así como a las personas que visitarán nuestro hogar, Señor. Sella los alimentos y los bienes que tú generosamente nos envías para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria y nación, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te pedimos, Señor, sella nuestra economía, para que se derrame abundantemente tu providencia en nuestra vida, para que tu prosperidad llegue y llegue en abundancia. Sella nuestras deudas, Señor, para que el devorador huya y éstas desaparezcan. Invocamos tu sangre preciosa sobre nuestra boca
y sellamos cada una de nuestras palabras para que sean solo palabras de bendición. Tu sangre preciosa, Señor, nos haga invisible cuando se nos acerque el enemigo, nos permita reconocerlo y vencerlo por la invocación de tu nombre santo y bendito. Sella todo nuestro ser y ahora nos colocamos bajo tu protección para que nos libres de toda acechanza del mal. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, rompemos y destruimos toda potestad de interferencia, de interacción del maligno y prohibimos toda comunicación entre los espíritus inmundos que osen o pretendan perturbar, dañar, distraer, bloquear esta consagración o incluso a alguno de nosotros. Te pedimos, amado Jesús de Nazaret, que en este momento envíes a la Santísima Virgen María, que ella venga acompañada con San José, con San Miguel Arcángel y sus 9 coros angélicos, San Gabriel, San Rafael y nuestro ángel de la guarda, que se hagan presentes, nos acompañen en esta jornada de consagración, que se manifiesten maravillosamente en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, empresa, emprendimientos, negocios. Señor, te damos gracias, porque tú eres el guardián que nunca duerme. Gracias, Señor, porque por tu sangre preciosa, gracias a ella, somos preservados de todo mal y peligro. Tu sangre nos hace invisibles. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Buenas noches, saludo a las personas que todavía no habían ingresado. Gracias por estar aquí, Dios me los bendiga. Gracias por soltar sus quehaceres y estar aquí acompañándonos en esta jornada de consagración. Hoy, día número 15 de nuestra consagración, lección número 15. Como siempre, queridos hermanos, los invitamos para que compartan este live con muchas más personas y no se les olviden los corazoncitos, porque esto también nos ayudará para que se difunda este live y llegue a muchas más personas que se puedan consagrar. Bien, queridos hermanos, como siempre contamos con la hermosa presencia y acompañamiento de nuestras moderadoras, Piedad Lozano, Asenel Restrepo y Diana Rojas. Gracias a ellas, que son esos angelitos que también nos acompañan en esta misión y en esta tarea. Vamos entonces a disponernos para la lección del día de hoy, lección 15. Antes de iniciar, quiero pedirles o informarles, queridos hermanos, estas lecciones que estamos diariamente haciéndolas, también nosotros las publicamos por YouTube. Allí quedan todas ellas todos los días, día por día, se sube a YouTube en Dios Contigo y ustedes las pueden encontrar allí también. La persona que quiera ingresar o verla o volverla a repetir, pueden verla allí por YouTube. Dios Contigo. Bien, vamos a llamar la luz grande y maravillosa del Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Llénanos de tu luz, danos sabiduría, entendimiento para discernir, para entender y poner en práctica la lección del día de hoy de nuestra consagración. Humildemente te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bien, queridos hermanos, la lección del día de hoy es algo que de pronto hay veces nos cuesta a nosotros trabajo poder entender o discernir. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Hermanos, es una realidad que todos sufrimos, ¿cierto? Más aún, es un misterio el hecho de que todos suframos. Existe una multitud de teorías sobre el sufrimiento que tratan de explicar este misterio desde los más diversos ángulos y en muchas ocasiones prometiendo que de aceptar tal o cual teoría quedaríamos al instante inmunes al padecimiento y totalmente libres de cualquier sufrimiento. Algunas teorías dicen
el sufrimiento no es real, sino una obra de nuestra mente. Si sufres, es que estás dormido, porque en sí el sufrimiento no existe, es un producto de tu sueño. Tremenda esta mentira, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo pueden decir esto? Esta es una forma peligrosa, una corriente pseudoespiritual que viene del oriente, queridos hermanos, que intenta dar respuesta al sufrimiento negándolo por completo, invitando a las personas a huir de él, a no pensar en él, a evitar que las cosas nos afecten. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿alguien podría decirle la anterior frase a una mamá que acaba de perder a su hijo? ¿Seríamos capaces de hacerlo? ¿Alguien se atrevería a decirle a esa mamá, señora, ese sufrimiento no es real, es solo una obra de su mente? Uy, yo particularmente no sería capaz, ¿cierto? Esa teoría es tan contraria a la realidad, queridos hermanos, que experimentamos a diario, que cae por su propio peso, ¿cierto? Otros se aproximan a la realidad del sufrimiento desde la perspectiva de lo que llaman una estricta justicia, que exigiría que solo los malos deberían sufrir. Y en este orden de ideas, queridos hermanos, se preguntan ante un acontecimiento doloroso, ¿por qué a nosotros que somos tan buenos? Claro, parece lógico. Los malos hacen cosas malas y lo deben pagar. Los buenos hacemos cosas buenas y se nos debe premiar. Es lo que se da en esa teoría, ¿cierto? Esto en el fondo es cierto, pero ¿quiénes son los malos? ¿Y quiénes son los buenos? Si los miramos desde la perspectiva propia de cada persona. Una persona puede estarse comportando mal, pero puede sentirse buena o creer que es buena. ¿No es así? Desde esta pregunta se ve que la respuesta no se encontrará por ese camino, ¿cierto? El hecho de señalar a los demás como malos y a nosotros como buenos nos sitúa en un plano del todo subjetivo, donde uno mismo establece la medida de la maldad de los demás, a la vez que hace gala de la propia bondad de cada uno. Seguramente, queridos hermanos, comparándonos con los santos, quedaríamos del lado de los malos, ¿cierto? De los que según esta lógica deberíamos de sufrir. Y es lo que no queremos, ¿cierto? La revelación cristiana tiene la respuesta más realista, queridos hermanos, y esperanzadora a la pregunta sobre el sufrimiento. Cierto es que en el tema siempre persistirá la sombra del misterio, pero iluminado a la luz de Cristo, recibe la suficiente claridad como para poderle dar un sentido. Podemos preguntarnos, ¿por qué existe el sufrimiento? Lo primero, queridos hermanos, que debemos saber es que el sufrimiento no hacía parte del plan de Dios. Dios llama a nuestros primeros padres a un estado de felicidad pleno, en el cumplimiento de su voluntad. Como Padre amorosísimo quería y quiere lo mejor para sus hijos. Sin embargo, como consecuencia de la caída de Adán y Eva, entra la muerte, que es el salario del pecado. Esto lo encontramos en Romanos 6:23. Y con la muerte toda clase de sufrimientos físicos y morales, queridos hermanos. A partir de ese momento, la mujer da a luz sus hijos con dolor. Génesis 3:16. El hombre sufre al trabajar la tierra, que ahora produce espinas y abrojos. Y se introduce la envidia fratricida, que hace que un hermano levante la mano contra el otro. El hombre, queridos hermanos, deja de hablar
el lenguaje del amor, confundiéndose con el lenguaje del egoísmo. Y en fin, la historia humana queda marcada por el sello del sufrimiento, ¿cierto? Tales son las terribles consecuencias de la desobediencia al plan de Dios. Todo esto acarreó la desobediencia. Pero cuidado cada uno de nosotros. No debemos entender el sufrimiento como una venganza de Dios contra nosotros los hombres por haberle desobedecido. Tenemos que tener cuidado con esto, porque no es así. Es simplemente la consecuencia lógica que tiene que pagar el hombre por alejarse de la casa del Padre. Esto lo vemos en Lucas 15, del 11 al 32. Si una persona se muere de frío por alejarse de la hoguera, no se puede acusar al fuego, ¿cierto?, de no haberle calentado, ¿o no es así? Así el hombre se alejó de Dios, ¿quién es la suma verdad y la bondad y todo lo bueno? Y aún así el hombre quiere permanecer alejado de él. Aún así el hombre, sabiendo todo lo que podemos ser bendecidos, aún así nos alejamos. Queridos hermanos, siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Esto lo encontramos en el Catecismo numeral 403. Pero nos surge otra pregunta. Si Cristo ya nos redimió muriendo en la cruz y pagó por nuestros pecados, entonces, ¿por qué seguimos sufriendo? Queridos hermanos, porque aunque Cristo nos redimió, seguimos padeciendo las consecuencias del pecado original. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza del hombre, esa naturaleza queda debilitada e inclinada al mal, y esta persiste en el hombre, y lo llaman al combate espiritual. Es claro, pues, queridos hermanos, que el sufrimiento es consecuencia del pecado original. Sin embargo, muchos de nuestros sufrimientos son también consecuencia de nuestros pecados actuales, es decir, de aquellos que cometemos abusando de nuestra libertad. Pensemos un instante en la cantidad enorme de sufrimientos que nosotros nos evitaríamos si no pecáramos. ¿Cuántas enfermedades físicas que son producto de los vicios simplemente no existirían, ¿cierto? ¿Cuántos sufrimientos se evitarían los esposos si fueran siempre fieles? ¿Cuántas quiebras económicas no sucederían si fuésemos más austeros y menos ávaros? Y menos tramposos, disculpen la palabra, pero hoy en día se ve mucho eso. ¿Cuántas peleas y riñas nos ahorraríamos si no fuésemos soberbios? ¿Cuánta paz habría en nuestra alma si estuviésemos siempre en gracia de Dios? ¿Cierto? Por eso se puede afirmar con toda certeza, queridos hermanos, que una persona que inicia un verdadero proceso de conversión se evita muchísimos sufrimientos de esta índole. Pero este es el misterio de la libertad del hombre. A pesar de que se sabe que se hará daño, prefiere hacerlo. Todavía hoy en día lo vemos. Tomar el fruto prohibido, creyendo más a la serpiente
que al mismo Dios. Aún con la claridad anterior, queridos hermanos, debemos seguir reconociendo que el tema del sufrimiento sigue rodeado de misterio, ¿cierto? Siempre queda espacio para la perplejidad. En efecto, vemos personas muy buenas, santas, abnegadas, generosas, que sencillamente no paran de sufrir. ¿Y qué decir de esto? No lo podemos preguntar. Pero para arrojar una luz sobre este misterio, hay que comprender que todo sufrimiento es producto de un mal, real o aparente, actual, pasado o futuro. Y por esto hay que establecer la diferencia entre dos tipos de males que generan dos tipos de sufrimientos distintos. ¿Cuáles son? El mal físico y el mal moral, queridos hermanos. ¿Y cuál es el mal físico? El mal físico es el que no depende directamente de la voluntad de nosotros, sino que se deriva de la propia naturaleza limitada que tenemos, que limita al hombre, ¿cierto? Todos lo hemos padecido y lo padeceremos hasta el final de nuestra vida terrena. Las calamidades provocadas por terremotos, inundaciones y otras catástrofes naturales, las epidemias, las enfermedades, así como la muerte, serían ejemplo de este mal, que se denomina físico, queridos hermanos. O sea, no solamente viene en nuestro cuerpo, que tampoco podemos controlarlo, sino también en nuestro alrededor, la naturaleza, ¿cierto? Todo esto evidentemente producen sufrimientos físicos. Ahora veamos el mal moral. El mal moral se distingue del físico, sobre todo por comportar culpabilidad y por depender de la libre voluntad del hombre. Cuando el hombre hace algo moralmente malo, se dice que ha pecado. El mal moral es radicalmente contrario a la voluntad de Dios. Su autor es el hombre, que ha hecho mal uso de su libertad. Este devenir, queridos hermanos, trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico. Mientras la creación no haya alcanzado su perfección, esto lo seguiremos viendo. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello, pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, queridos hermanos, la causa del mal moral. Esto lo podemos buscar en el Catecismo numeral 310 al 311. Queridos hermanos, bajo esta consideración podemos decir lo siguiente: no siempre Dios nos va a librar del mal físico, aunque siempre nos dará fuerza para resistir en esos momentos de dolor y angustia que éste pueda generar. Sin embargo, es siempre legítimo pedir a Dios que nos libre de este mal, siempre y cuando nuestra oración esté sometida a su divina voluntad. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Librarnos del mal físico no depende de nosotros, queridos hermanos. Podemos vivir muy santamente y no obstante tener sufrimientos físicos, ¿cierto? Dios siempre nos dará fuerza para resistir al mal moral. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará el modo de poderla resistir con éxito. Primera de Corintios 10:13. Dios nunca nos va a poner una prueba más grande que nuestras fuerzas, queridos hermanos. Él sabe qué podemos resistir y qué no. Librarnos del mal moral depende única y exclusivamente de nosotros, queridos hermanos. Esta lucha contra el mal moral determinará nuestra vida eterna. Tremendo, ¿cierto? Y muchos se preguntan, porque a mí me lo han dicho, ¿y por qué Dios no evita el sufrimiento? Queridos hermanos, en primer lugar, Dios permite el mal, respetando la libertad de su criatura, el libre albedrío, ¿cierto? Es curioso que generalmente nos dirijamos a Dios pidiéndole que nos libre del mal físico, que es incomparablemente menor al mal moral. Pedimos a Dios que nos libre de la enfermedad, de las catástrofes, de la muerte de un ser querido y muchas cosas más. Si Dios evitara todos los males, no solamente tendría que evitar que una persona se enferme, sino que además tendría que evitar que fornique, que adultere, que robe, que mienta, que se divorcie y muchas cosas más también, coartando totalmente con esto la libertad con que todo el ser humano ha sido dotado. Seguro que el que le pide a Dios que evite todas las enfermedades, estoy segura, no estaría dispuesto a que Dios le condene o le encadene en el momento en que va a pecar, ¿cierto? Ahí sí, no. O sea, yo tengo derecho a pecar porque es mi libre albedrío. Pero cuando necesito de Dios, entonces sí sujeto a Dios. Queridos hermanos, el pecado que hacemos y cuando llega ese sufrimiento es el precio, porque no hemos sabido manejar nuestra libertad. Pero además, misteriosamente, Dios sabe sacar milagrosamente del mal un bien mayor. Tan hermoso nuestro Padre, ¿cierto? Porque Dios es todopoderoso. Por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal. Si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Así, queridos hermanos, con el tiempo se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por nosotros. Miremos lo que le hicieron, queridos hermanos, a José, sus hermanos. Y él dice, no fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios. O sea, Dios sacó de ese mal que hicieron los hermanos a José, sacó algo bueno, ¿cierto? Y continúa, aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien mío, para que todos sobrevivieran, y sobre todo un pueblo numeroso. Hermoso esto, ¿cierto? Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás,
el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, ese sí que es cierto, ¿cierto? Causado por los pecados de todos nosotros los hombres. Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. No podemos equivocarnos en esto. Tenemos que ser claros en esto. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. El testimonio de los santos no cesa de confirmar, queridos hermanos, esta verdad. Así, Santa Catalina de Siena dice: a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, todo procede, queridos hermanos, del amor. Todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Ahora veamos, queridos hermanos, el valor redentor del sufrimiento si nosotros lo ofrecemos. Es hermoso esto, ¿cierto? Vamos a verlo. La muerte de Jesús en la cruz nos muestra el amor inefable de Dios y la finalidad redentora del dolor, mostrándonos en Cristo el modelo perfecto y acabado al que debemos imitar en todas nuestras tribulaciones. El Hijo de Dios, que a precio de la pasión más cruel y de la muerte más atroz, nos redime del pecado, nos llama a una vida nueva y nos abre las puertas del cielo. Además nos enseña que el sufrimiento es un medio de purificación y de elevación moral, un medio para alcanzar y poseer la verdadera felicidad, queridos hermanos. Cristo, que elevado sobre la tierra en la cruz, atrae así a toda la humanidad y le conquista para siempre el corazón, nos hace comprender todo el profundo significado de las palabras evangélicas que proclaman: bienaventurados a los que lloran y son perseguidos. Gracias a la muerte de Jesús, queridos hermanos, en la cruz, tenemos el modelo que nos enseña a sufrir con paciencia. Pero hay todavía un sentido mayor del dolor, pues en Cristo el sufrimiento ofrecido al Padre tiene valor redentor. Tremendo, grande esta bendición. En este sentido, cuando se ofrece cualquier sufrimiento a Dios, uniéndolo a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, este sufrimiento adquiere un valor redentor grandísimo, queridos hermanos. Es como si el Padre Celestial viera a su Hijo Jesús sufriendo con nosotros. De esta manera podemos decir con San Pablo: completo en mi cuerpo lo que falta a la tribulación de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros. Quien sufre unido a Cristo se configura con Cristo y de esta forma puede misteriosamente cooperar en la salvación de las almas, queridos hermanos. Y con todo esto vienen unos bienes maravillosos a través del sufrimiento ofrecido al Señor. ¿Cuáles son esos bienes? Veámoslos. Nos ayuda a reparar nuestros propios pecados y los de nuestros seres queridos, purificando aquí lo que de otra manera tendríamos nosotros que purificar con mayor dolor en el purgatorio. Otro bien que viene, queridos hermanos, ofreciendo nuestros dolores, nos ayuda a acercarnos a Dios.
Es experiencia común de muchas personas que fue precisamente un gran dolor en la vida el que les llevó a buscar a Dios e iniciar un proceso serio de conversión. El dolor nos hace experimentar la necesidad que tenemos de Dios. Nos permite también, nos desprende también de las cosas de la tierra. Nos hace experimentar con mucha fuerza que la tierra es un destierro y que debemos anhelar el cielo que es nuestra patria definitiva. Nos enseña la humildad, doblega nuestro orgullo, que nos hace creer que teníamos todo bajo control. Nos hace levantar nuestros ojos a Dios, suplicando su ayuda. Nos enseña la misericordia de Dios, que siempre viene en ayuda del que le invoca. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Salmo 51, 19. Nos enseña a ejercer misericordia. En muchas ocasiones solo el que padece, compadece. Así el que ha experimentado qué es sufrir, no dejará de aliviar el dolor de los demás en la medida de sus posibilidades. Fortalece nuestra voluntad. El sufrimiento ha sido el maestro innumerable cantidad de grandes hombres que forjaron precisamente a través de él una voluntad firme, inquebrantable, que no se deja vencer por las adversidades, sino que las enfrenta con valentía. Purifica y prueba el verdadero amor. Muchos siguieron al Señor mientras hacía milagros y mientras predicaba, pero pocos permanecieron con él al pie de la cruz. Es la hora de la prueba la que manifiesta y purifica el amor a Dios y a nuestro prójimo, haciéndolo superar la fase meramente sentimental. Nos asemeja a Jesús y a María, queridos hermanos. Dios configura con Cristo y su madre de una manera perfectísima, y la santidad no consiste en otra cosa que en esa configuración con Cristo. Estas, sin ser exhaustivas, son las razones por las que la mortificación cristiana tiene tanto valor ante los ojos de Dios y logra tanto crecimiento en la vida espiritual. ¿El dolor será vencido definitivamente? Claro que sí, queridos hermanos. Concluyamos esta lección con unas bellas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica que nos llenan de esperanza y de fortaleza. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sabbat definitivo en vista del cual creó el cielo y la tierra. Hermoso, ¿cierto? Práctica, queridos hermanos. Realizar una oración ante el Santísimo Sacramento o ante un crucifijo. En esta oración se escribirá toda la vida agradeciendo al Señor por los momentos bellos y pidiéndole que sane los momentos difíciles, a la vez que se ofrecerán esos sufrimientos que se vivieron por nuestra propia conversión. Que así sea, Señor, te lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, vamos ahora a iniciar la coronilla de las virtudes. Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Vamos a escuchar, queridos hermanos, el mensaje de nuestra Madre del día de hoy, donde nos dice: hijos míos, ángeles míos, Dios Padre considera de suma importancia la consagración de las almas a mi corazón inmaculado. Por esta razón, hijos míos, les pido rezar el rosario todos los días, practicar la devoción de los primeros sábados y recurrir a mí con sus peticiones para exponerlas ante Él. Hagan todo esto por amor a mí, que todo lo ofrezco por amor a ustedes. Queridos hijos míos, comienza cada día de esta manera, diciendo: oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza, adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Hijos míos, os amo y os bendigo. Queridos hermanos, la consagración es un acto necesario para que se cumpla el triunfo de Nuestra Señora. Su triunfo elevará a los creyentes al estado de culminación necesaria para el reinado del Sagrado Corazón y juntos abrirán el paso para la causa de la redención y la corredención que nace de la unión de los dos corazones. Nuestra Señora nos llevará de la consagración al triunfo. Así el triunfo será entonces la base para el reino del Sagrado Corazón. En el interior de estos dos corazones se encierra el plan de Dios para redimir y corredimir al mundo, queridos hermanos. Al entregar nuestros corazones a la Madre de Dios, no nos hagamos la ilusión de que no tenemos que pagar su precio. Ella pide ser Madre nuestra y nosotros prometemos ser sus hijos, pero exige ciertos requisitos. Primer requisito: nosotros debemos enmendar nuestra vida y rechazar el pecado y la maldad mundana. Segundo, es necesario entregarle nuestro corazón, nuestra mente y el cuidado de nuestra alma. Tercero, debemos atraer a otros para que amen su corazón inmaculado. Por último, debemos permanecer para siempre a sus pies y dar gracias incesantemente al Señor por el regalo de su propia Madre. Oremos, queridos hermanos, diciendo: oh corazón inmaculado de María, ruega para que todos nosotros los que nos estamos consagrando obtengamos la pureza del alma, porque a ti se te otorga todo lo que pides. Oh María, que nosotros seamos encomendados con nuestra alma a tu cuidado maternal. Alcánzanos la virtud de la perseverancia para obtener la gracia divina. Permítenos, por medio de esta consagración, recurrir a ti siempre en todas nuestras tentaciones y en todos los peligros
de perder la vida eterna. En la hora de nuestra muerte asístenos y encomiéndanos y encomienda nuestra alma en las manos del Padre. En ti ponemos toda nuestra confianza y nuestra convicción enfocadas hacia el bien de tu triunfo. Es nuestra humilde súplica. Amén. Consagrémonos a Mamá María diciendo: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que somos todos vuestros, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión vuestra, y danos vuestra santa bendición, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Coronilla de las virtudes. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la caridad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la humildad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la paciencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje Dios caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la perseverancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Como Santo. era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Voy a volver a repetir que me equivoqué, queridos hermanos. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud del silencio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje Dios caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios.
Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Oración a María Santísima. Oh María, transforma nuestros corazones y hazlos como el tuyo. Colócales alrededor una corona de pureza adornada con virtudes. Toma nuestro corazón, Madre querida, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de nosotros para ti. Ayúdanos, oh María Santísima, en hacer tu corazón más conocido cada día. En nuestra humilde súplica. Amén. Oración de Pentecostés. Espíritu de Cristo, despiértanos. Espíritu de Cristo, muévenos. Espíritu de Cristo, llénanos. Espíritu de Cristo, séllanos. Oh Padre Celestial, conságranos a tu corazón y voluntad. Sé en nosotros una fuente de virtudes. Sella nuestra alma como la tuya, para que tu reflejo en nosotros sea una luz que todos vean. Humildemente te lo pedimos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Una noche más de nuestra consagración. La terminamos el 8 de diciembre con la ayuda de Dios y de Mamá María. Dios me los bendiga, los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Buenas noches, bendiciones.